¿Cómo se da el proceso de desencarnación? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Luces para el Alma, un espacio creado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, que busca la divulgación de la doctrina espírita a partir de todas las inquietudes de nuestros suscriptores. Hoy tenemos un tema muy especial. Tenemos como invitado especial al señor Julio Pereira Toscano, director del Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec de Envigado, Antioquia. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo de Juana de Ángeles, porque como todos sabemos, aquí fue el lugar donde yo me formé. Así es que para mí siempre es un honor regresar a nuestra casita de luz. Bienvenido siempre, Julio. Muchas gracias. Hoy, Julio, vamos a tener una conversación contigo relacionada a un caso muy especial que aparece en el libro Obreros de la Vida Eterna, psicografiado por Chico Javier y del espíritu André Luis. Correcto. Especialmente el caso de Dimas. Sí, efectivamente, sí. Y es el tema de hoy. ¿Qué nos enseña el caso de Dimas para entender este tema de la desencarnación desde una perspectiva espírita? Correcto. Este libro es muy bonito, lo estábamos hablando inclusive antes, porque deja una enseñanza maravillosa y es recomendado a todos los suscriptores para que por favor tengan la oportunidad de conseguir el libro y se instruyan, porque es importante entender este tipo de situaciones para expandir un poco más nuestra visión desde un punto de vista espírita. ¿Qué nos enseña este caso muy puntual? De que la desencarnación no se realiza en un instante, de que en realidad es gradual, es poco a poco, ¿cierto? Eh, por supuesto que hay un acompañamiento por parte espiritual, por parte de unos benefactores, sin dejar a un lado las leyes naturales que son las que nos rigen actualmente. Entonces, hay que tener claro que en los procesos de desencarnación no son como nosotros creíamos antes, por ejemplo, de llegar acá a la doctrina, que se hacen inmediatamente. Es un proceso que es guiado por unos benefactores para poder llegar finalmente a todo el proceso de desencarnación. Sí, estamos hablando de los casos de desencarnación normales, ¿sí? Porque hay otro tema cuando hablamos de los accidentes como tal. ¿Cómo se preparó espiritualmente Dimas para vivir este momento? Fundamental esa pregunta. ¿Cómo se preparó él? A través de la adquisición de valores cristianos. Es decir, hacer las cosas bien, cumplir con su deber, a través de la práctica de la caridad, a través de ser un buen ser humano, porque es que esa es la misión que nosotros estamos aquí. Entonces, no es que seamos perfectos, inclusive esta es una de las premisas que tiene la doctrina, sino que estamos realmente luchando por nuestras imperfecciones. Y eso nos hace a nosotros meritorios. Y eso fue lo que a Dimas en este caso lo ayudó en este proceso de preparación, porque recordemos que el mérito facilita la asistencia. O sea, que no necesita ser espírita. Exactamente, no se necesita ser espírita, pero sí ayuda. Si ayuda el estudio, el conocimiento de la doctrina, de la codificación, por supuesto que ayuda muchísimo para poder llegar de mejor manera al plano espiritual. Hay algo muy importante aquí, que generalmente cuando alguien va a desencarnar, mucha gente se siente muy sola, abandonada. ¿Y qué nos podría decir la doctrina espírita alrededor de los benefactores espirituales, llámese familiares, que nos pueden acompañar en este momento cierto? Correcto. Este equipo, puede decir que es un equipo especializado en este tipo de tareas, que son los que se encargan de realizar los procedimientos magnéticos necesarios para que se dé el desprendimiento del perispíritu del cuerpo orgánico. Por eso, como lo mencionamos inicialmente en la primera pregunta, que es un proceso, no es instantáneamente, es un proceso que es guiado a través de estos guías espirituales porque ellos nos ayudan en el desprendimiento de los vínculos que tiene, como te acabo de mencionar, el perispíritu con cada uno de los órganos del cuerpo físico. Entonces, la importancia del apoyo de este equipo de benefactores, que también muchas veces son familiares que nos están acompañando en este proceso, es de vital importancia entender
de que siempre vamos a estar acompañados. Tú mencionaste algo sobre que se sienten solos, pero en realidad no estamos solos. Recordemos que cuando más solos nos sentimos, cuando más acompañados estamos. Entonces, en estos procesos que son tan importantes y que estamos en este proceso de transición, nunca vamos a estar solos, inclusive en esos momentos donde pensamos que estamos completamente desamparados. Julio, la idea no es hacer un spoiler, pero podríamos hablar un poco de cómo se da ese desprendimiento, la descripción de André Luis, de ese desprendimiento del espíritu de su cuerpo físico, así como Correcto, ocurrió con Dimas, Dimas. para hacerlo un poco más paso a paso. Correcto, correcto. Como mencionemos nuevamente, es un proceso que se da poco a poco, paso a paso. Se empiezan a desprender los lazos fluídicos de cada uno de los órganos. ¿A través de qué? De los procedimientos magnéticos que les mencioné. En este caso muy puntual, estos procedimientos, o los pases, procedimientos magnéticos, los hacían longitudinales. De manera que eso ayudaba a que el desprendimiento de estos lazos fuese poco a poco, ¿cierto? Es un aflojamiento que se hace gradualmente, no se hace inmediatamente. Ellos también ayudan en el tema de la protección del ambiente, que es fundamental para que se den este tipo de procesos, ¿cierto? A medida que se va realizando ese aflojamiento, se va preparando el camino para una separación definitiva, ¿cierto? Pero depende, y esto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, y es que depende de las condiciones morales y emocionales que tiene la persona que está en proceso de desencarnación. O sea que entre más apegada esté la persona a los temas de tipo material, más le costaría ese desprendimiento. Correcto, efectivamente, porque, y conocemos muchos casos, Víctor, conocemos muchos casos donde todavía está tan apegado el espíritu al cuerpo, pero pensando en que va a dejar a sus familiares, en que no le voy a dejar esto o lo otro. Estamos pensando solamente en lo material. Y ahí es donde entra en conflicto todo La este agonía. procedimiento, la famosa agonía, exactamente. Entonces, el plano espiritual, a través de estos equipos especializados, son los que ayudan para que este procedimiento no sea tan complejo ni tan dificultoso. Entonces, el materialismo, el entender de que somos espíritus, ¿cierto? De que no nos llevamos absolutamente nada. Por eso la importancia de entender estos conceptos que estamos aprendiendo constantemente gracias a la doctrina. Julio, para nosotros los familiares, aquellos que estamos viviendo esta situación, podemos ayudar en estos momentos difíciles, porque a veces uno no lo preparan para esto, Mm. para ver a un familiar partir. ¿Qué ayuda podemos tener? Vamos a mirarlo desde dos perspectivas, Víctor. Desde el punto de vista familiar, ¿cierto? Si nosotros como familiares actuamos con serenidad, con confianza y con oración, ayudamos a que ese proceso que está pasando en nuestro familiar sea mucho más fácil. ¿Cómo ayuda la oración a aquel que está desprendiéndose? Por supuesto, porque estamos vibrando positivamente y el plano espiritual que nos está acompañando a través del equipo de los especialistas que están en esta labor, ellos toman esas vibraciones y envuelven a la persona que está en proceso de desencarnación. Y ahora está lo contrario. No hay serenidad, no hay confianza, ni hay oración, sino que hay desesperación, hay apego y hay rebeldía, porque generalmente esas son las tres situaciones que se presentan, porque uno no quiere que nuestro familiar desencarne, ¿cierto? Entonces empieza el cuestionamiento, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tipo de vibraciones creemos nosotros que puedan estar afectadas? Pasa completamente lo contrario a lo que te acabé de mencionar. En vez de ayudar, lo que va a hacer es a dificultar el proceso. Entonces, hay un caso muy en este libro, que lo estamos tomando como base para la conversación de esta tarde, explica muy detalladamente cómo el plano espiritual ayuda a que los familiares de Dimas, en este caso,
por supuesto, no querían que se fuera, entonces lo estaba envolviendo, ¿cierto? Lo que parece ser una red. Entonces eso dificultaba el proceso de desencarnación de él. Eso no es lo que se llama en el ámbito espírita retención amorosa. O Exactamente. sea, eso es cuando el paciente ahí tiene una mejora aparente, ¿verdad? Exactamente. Que eso ahora mismo la medicina Sí, lo lo estudia, estudia, correcto. ¿sí? Cuando el paciente se levanta, pide algo de comer, habla con los familiares y todo el mundo dice, bueno, ya se recuperó, Correcto, nos vamos. correcto. Y cuando se van, esta persona desencarna. Desencarna. Efectivamente, y ahí lo explican muy bien. En este caso, su familiar lo tenía atado, Es por un decirlo proceso de una manera, magnético, exactamente un proceso dándole magnético, vitalidad. pero en ese momento Dimax re- recobra la La conciencia, la lucidez. lucidez, efectivamente, y le dice, quiero que estés bien, ¿por qué no vas y descansas? Que no te preocupes, que voy a estar bien. Eso le dio paz y serenidad al familiar y efectivamente se retiró y ahí aprovechó el plano espiritual para terminar todo el proceso de desencarnación. Son todos procesos interesantes que lo podemos ver en nuestra vida como tal. A mucha gente le ocurre, Sí, pero la doctrina espírita nos viene a darla, a explicar, ¿sí? correcto. Mostrarnos esa llave para entender más estos fenómenos de la vida. Eh, ¿Qué sensaciones, ya hablando de Dimas como tal, experimenta él a partir de el abandono de su cuerpo físico? ¿Qué sensaciones tiene Dimas? Primero que todo, él conserva su individualidad como espíritu. Eso está claro. Sigue pensando y sigue sintiendo. Y a medida que va recuperando su conciencia gradualmente, se va dando cuenta de su nueva realidad. Por eso la importancia de que estos conceptos sean estudiados e interiorizados de la mejor manera, para que nos faciliten ese proceso cuando lleguemos de transición, que cuando lleguemos al plano espiritual. Nos damos cuenta de que efectivamente la vida continúa. Entonces, y aparte de eso, tenemos conciencia de que nos reciben nuestros espíritus amigos, nuestros familiares que ya partieron y que se encuentran en el plano espiritual. Entonces, a medida que vayamos adquiriendo esa conciencia, nos vamos dando cuenta de la nueva realidad que estamos viviendo en el plano espiritual. Eh, ¿Qué lecciones, Julio, podemos sacar de todo este análisis, de este capítulo de Obreros de la Vida Eterna, la desencarnación de Dimas, para nuestra vida diaria y para nuestra preparación espiritual, para ese momento que todos vamos a vivir tarde o temprano y que muchas veces ni queremos pensar en eso? Totalmente. Y esa pregunta también lo lleva mucho a la reflexión. Y, y ahí cabe otra pregunta, Víctor, y es, si yo sé que el día de mañana voy a desencarnar, ¿cómo me iría? Que es muy similar a lo que me estás preguntando. ¿Cómo nos preparamos para este momento? La preparación se da mientras estamos aquí en este plano terrenal, a medida que vamos nosotros desarrollando el bien, la caridad, lo que mencionamos inicialmente, la oración, cumplir con nuestros deberes. Eso nos ayuda en este proceso y empecemos desde ya a trabajar con el tema del apego a lo material. Trabajemos ya el desapego, que eso, como ya lo mencionamos anteriormente, nos va a ayudar en el proceso para que podamos tener una transición muchísimo más serena. Muy bien. Eh, Siempre me ha llamado la atención una frase de uno de los mentores espirituales que dice que el bien es nuestro abogado en todas partes. Totalmente. ¿Sí? Creo que lo dice el mismo André André Luis. Luis, sí. ¿Qué aplicación final tendría dentro de esta charla que estamos haciendo? Porque todos necesitamos un abogado precisamente cuando vamos a rendir cuenta. Correcto. Primero que todo hay que tener claro que la desencarnación es el retorno a la vida espiritual, que es nuestra verdadera casa, empezando por ello. Entonces, nosotros estamos en este mundo para fortalecernos, para pasar pruebas, ¿cierto? Para ser mejores personas, desarrollarnos en tantos ámbitos, ya sea intelectual
y espiritual, que es fundamental. Pero entonces hay que vivir el presente con mucha responsabilidad. Eso es lo que muchas veces a nosotros nos ha faltado, ese compromiso. Entonces, ¿qué te da a ti ese respaldo de que hiciste las cosas bien? Tu desarrollo y tu evolución moral. Eso es lo que a ti te da tu autoridad, la autoridad moral, y que es fundamental. Entonces, desde ahora hay que construir lo que va a ser nuestro futuro espiritual. Muy bien, muchas gracias, Julio, por todas estas apreciaciones que nos invitan a todos a leer o volver a leer esta magnífica obra como es Obreros de la Vida Eterna, que nos ayuda a entender cuál es, dónde debemos ubicar nuestro verdadero patrimonio, que es la vida espiritual que ya la estamos viviendo aquí desde la tierra. Los invitamos a que nos sigan acá en nuestro programa Luces para el Alma, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones y nos den un me gusta con el fin de que este programa pueda llegar a muchas más personas. Y si tienen algún comentario, pueden hacerlo allá abajo en la cajita de comentarios y con gusto podremos responder a través de un programa o a través de un pequeño escrito. También los invitamos a que conozcan nuestra obra social ingresando a www.fundacionremansodamor.org. Mil gracias siempre por su sintonía y los esperamos nuevamente en Luces para el Alma. Hasta pronto.